El presidente Barbón, el día de Asturias, el 8 de septiembre, dio su mensaje, como hacen los presidentes asturianos cada 8 de septiembre, pero en este caso el mensaje de Barbón es interesante porque creo que es un ejemplo excelente de cómo los políticos viven en una realidad paralela. Una realidad paralela y cómoda porque ellos tienen una buena nómina y tienen estabilidad laboral que se financian con los impuestos de las personas que no tienen estabilidad laboral y muchas veces ni siquiera tienen nómina. Bien, pero esa estabilidad laboral y esa buena nómina le permite a Barbón pensar y hacer sus elucubraciones políticas como si la realidad no fuera con él. Yo te voy a dar algunos datos que son hiperreales. Primero, Asturias es la comunidad autónoma que pierde más población en toda España. Hoy vive en Asturias un 4% de personas menos que en el año 2000. Menos que en el año 2000. En el resto de España, la población en ese mismo periodo creció un 16%. Y en Madrid, en Murcia, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana aumentó más de un 20%. Y en Asturias es menos 4%. Y Madrid, Murcia, Cataluña, más de 20%, algo estamos haciendo aquí muy mal. Barbón a ese tema le llama reto demográfico. Reto demográfico. Pero en realidad, la caída de la población es la respuesta lógica de mucha gente a la decadencia de las políticas socialistas, que como todas políticas socialistas son empobrecedoras. Porque la gente de aquí se va y los de afuera no vienen. En Madrid, en Londres, en Nueva York, no hay reto demográfico, porque son todos lugares donde la gente quiere ir a trabajar y donde hay oportunidades. Y por eso yo creo que en realidad en Asturias tampoco hay reto demográfico. Lo que hay en Asturias es socialismo empobrecedor. Es lo mismo que en Venezuela, pero con dosis más bajas. A mí hubo un párrafo que me impactó del mensaje de Barbón, porque él habló, yo creo que casi con irreverencia, de la gente, comillas, que se ha tenido que ir de Asturias para encontrar un puesto de trabajo. Él, que no ha hecho nada para que prospere la posibilidad de crear empleo, que apoya las medidas despóticas del gobierno, como la de subir el salario mínimo, invadiendo los derechos de propiedad ajenos, bueno, él le habla a la gente que se tuvo que ir de Asturias para encontrar un puesto de trabajo. Y yo me pregunto, ¿Barbón se ha preguntado por qué esa gente se ha tenido que ir de Asturias a encontrar un puesto de trabajo? No sé si lo he preguntado, pero yo tengo la respuesta. Se han tenido que ir de Asturias porque Asturias es la autonomía cuyo PIB, es decir, cuya economía, peor ha evolucionado. Si tomas los 19 años anteriores a la pandemia, encuentras que en 18 de esos 19 años, el PIB de Asturias evolucionó peor, es decir, subió menos o cayó más que la media nacional. Si tomas los últimos 10 años anteriores a la pandemia, encuentras que el PIB de Asturias no creció. Es igual ahora no, antes de la pandemia, ahora más bajo, ahora es peor todavía, pero digamos, antes de la pandemia era igual que en el 2010, no creció. Y mientras en Madrid, en Baleares, en Murcia había crecido un 20 o más. Y todas las demás comunidades autónomas, en mayor o menor medida, también se expandieron. Mientras la economía asturiana hacía la plancha, estaba planchada, todas las demás crecieron. ¿Y por qué pasa eso con la economía asturiana? Por las políticas socialistas. Una presión tributaria asfixiante. Uno de los impuestos de sucesiones más caros de Europa y no sé si del mundo incluso. Una norma de horarios comerciales propia de otra época. Se prohíbe trabajar los supermercados los domingos y a las grandes superficies para proteger al pequeño comercio, cuando el pequeño comercio lo está arrasando Internet. Es que no se da cuenta de eso, Barbón. Y por supuesto, son típicamente socialistas todo tipo de trabas a cualquier cosa que sea tener una iniciativa o intentar generar riqueza, sea desde pisos turísticos hasta ponerte un Cabify
o hasta querer explotar el gas que hay en el subsuelo, que se podría explotar con el método del fracking, pero que no les da la gana y porque son muy ecologistas y dicen, no, eso no nos gusta, acá no, tenemos que mantener Asturias paraíso natural. Fenomenal. Entonces, la gente de acá se va a trabajar a otro sitio. Mira, es que este dato es terrible el que te voy a decir. Este es el mayor logro del socialismo empobrecedor. El empleo privado es ahora en Asturias un 1% más bajo que en el 2002. Hoy trabaja en el sector privado menos gente que hace 19 años. Es una cosa dramática. El empleo privado en España en el mismo periodo subió 15%. Bien. Pero lo que a mí me resulta increíble, o no, porque estamos hablando de socialistas, es que mientras el empleo privado en 19 años cayó un 1%, el empleo público en Asturias creció un 32%. Es que es una cosa indignante. La relación entre los creadores de riqueza y los vividores del presupuesto público en Asturias evoluciona mucho peor que la relación entre afiliados y pensionistas de la Seguridad Social. La economía asturiana va de culo y sin frenos, para usar la expresión popular. Pero mostrando que Barbón está totalmente fuera de la realidad, o como mínimo no le interesa, tuvo la cara de decir textual que la modernización de Asturias está en marcha y no se puede parar. Uno no sabe si reír o llorar. Yo digo, si en lugar de modernización hubiera dicho deuda pública, la frase está impecable. Es decir, la deuda pública de Asturias está en marcha y no se puede parar. ¿Y sabes por qué te digo? Porque en esos mismos 10 años en que la economía asturiana no creció, la deuda pública asturiana creció un 11% cada año y además creció más que la media del resto de comunidades autónomas. Es decir, la misma economía que tiene que, con los impuestos del sector privado, financiar un 32% más de empleados públicos, y como la economía no da, entonces el gobierno se endeuda. Esto revienta. Entonces, frente a esos datos, una persona normal ¿qué haría? Dicen, bueno, muchachos, acá hay que hacer un plan de crecimiento económico, esto va a terminar mal. No, Barbón lo que quiere es terminar la tarea de demolición económica y social que el socialismo está llevando a cabo en Asturias, y ha anunciado la reforma del Estatuto de Autonomía para imponer la cooficialidad del bable normalizado. Es una forma de multiplicar el número de vividores de lo público, traductores, profesores, certificadores de nivel y un montón de nuevos subvencionados, cosa que no nos podemos permitir. Aunque le quisiéramos la cooficialidad, que no es mi caso, no nos lo podemos permitir. Si en cualquier autonomía promover una lengua regional es algo ruinoso e innecesario, porque todos hablamos español y nos entendemos perfectamente bien, hacerlo en la región Asturias, cuya economía peor evoluciona, es simplemente el golpe final. Y además, ni siquiera sería algo bueno en lo cultural. ¿Por qué? Porque lo que quieren imponer es la lengua, que es un bable de laboratorio que no se habla en ningún sitio, y todas las variantes reales, los bables auténticos que se escuchan todavía en algunos rincones de Asturias, serían arrasados. Para terminar, digamos, como otra muestra de hipocresía de Barbón, dijo que el mensaje de él era por encima de ideologías o de cualquier diferencia que nos pudiéramos imaginar. Pero sin embargo dijo que para la reforma del estatuto solo va a tener contacto con los grupos parlamentarios que creen en el Estado autonómico, es decir, una forma elegante de dejar afuera a Vox, lo que muestra también cuál es la verdadera calidad democrática de este gobierno regional. Por supuesto que esto, no obstante, que Barbón detrás de cámaras, cuando no lo ve nadie, no tiene ningún problema en echarse unas risas con los diputados de Vox, como se ha podido ver en más de una ocasión con todos aquellos a los que acusa falsamente de extrema derecha.